Ya en este momento vamos a proceder a promover este servidor como un controlador de dominio. Tenemos varias formas de iniciar la instalación del Active Directory Domain Services. Una forma es seleccionando dentro de la opción de roles del Server Manager y la opción de agregar roles. Aquí tenemos los roles de Active Directory. En este caso, el rol que nosotros queremos instalar es el Active Directory Domain Services. Una característica que tiene el Windows Server 2008 es que cuando estamos agregando nuevos roles, él detecta qué componentes adicionales se requieren instalar para poder que ese rol funcione bien. Aquí en este caso me está diciendo que para poder activar Active Directory Domain Services necesito instalar los componentes del framework de .NET. Aquí, si yo le digo cancelar, no va a continuar con el asistente. Si le digo agregue las características requeridas, me va a dejar continuar. Vamos a darle siguiente. Y aquí nos saca cuatro cosas que hay que notar o cuatro advertencias. Una, esta que hay aquí dice que después de que se instale el rol de Active Directory Domain Services, se debe usar el dcpromo.exe para lograr que el servidor quede completamente funcional. Si yo aquí le doy siguiente, él va a hacer el proceso y luego yo tengo que ejecutar el dcpromo. Nosotros en este caso vamos a ejecutar directamente el dcpromo, ya que este va a hacer todos los pasos directamente y no tenemos que hacer dos pasos para instalar el Active Directory. Vamos a cancelar entonces, vamos a decirle que sí y vamos a ejecutar y copiamos el comando dcpromo. No hay que poner el .exe, es opcional, ya que él detecta el comando y lo ejecuta automáticamente. Vamos a darle enter y aquí va a empezar a chequear el servidor para instalar el rol de Active Directory Domain Services. Puede esperar unos momentos mientras termina de realizar este proceso y cuando lo haya realizado vamos a continuar con el video. Ya aquí acaba de agregar los binarios de Active Directory Domain Services y nos comienza el asistente de instalación de Active Directory. Vamos a seleccionar la opción de modo de instalación avanzado para poder ver todos los parámetros que vamos a configurar. Vamos a darle siguiente. Aquí nos saca una advertencia en la cual solo debemos estudiarla o analizarla si tenemos máquinas en nuestro dominio que tengan Windows NT.4. Esto es muy poco probable que así sea, ya que este producto lleva bastantes años sin soporte, pero lo que está refiriéndose es a una tecnología de encriptación nueva en los servidores, en los controladores de dominios basado en 2003 y posterior, que los clientes de Windows NT no pueden manejar. Lo que tenemos que hacer en caso de que quisiéramos tener máquinas con Windows NT en nuestro dominio, tenemos que relajar la seguridad del Active Directory o hacerlo menos seguro. En este caso no aplica para nosotros, lo podemos ignorar y aquí hay un link por si queremos ver más información. Vamos a darle siguiente. Aquí vamos a ver la opción en este momento de crear un nuevo dominio y de crear un nuevo forest. Cuando nosotros instalamos el primer controlador de dominio, siempre por defecto tenemos que crear un forest y siempre dentro de ese forest tenemos que crear un nuevo dominio y siempre dentro de ese dominio va a haber el primer controlador de dominio. Entonces es como si tuviéramos un bosque de un solo árbol y un árbol de una sola hoja. Más o menos sería esa la analogía. Ya después, conforme nuestro dominio vaya creciendo, vamos a poder agregar otros árboles al bosque, vamos a poder agregarle otras hojas al árbol para tener nuevos, por ejemplo, child domains o diferentes árboles que estén dentro del mismo forest. En este caso, vamos a crear un nuevo dominio y un nuevo forest. Si nosotros posteriormente, cuando estemos instalando el segundo controlador de dominio, vamos a decirle acá que vamos a usar un existing forest y que vamos a agregar un controlador de dominio a un dominio existente. En este caso, vamos solamente a crear el dominio y el forest y esas opciones las vamos a ver más adelante. Vamos a seleccionar siguiente. Habíamos definido en los videos anteriores que íbamos a usar el nombre de dominio interno lan.labdominio.com. Si ustedes están instalando este Active Directory en una empresa y la empresa usa un nombre de dominio DNS, para recibir correos que sea empresaabc.com, aquí pondríamos entonces lan.empresaabc.com
y vamos a separarlo con un prefijo para separar el nombre de dominio interno del nombre de dominio externo. Vamos a seleccionar siguiente. Ahora el asistente nos va a sugerir un nombre de dominio NetBIOS para ponerle a nuestro nuevo dominio. En este caso nos está sugiriendo LAN, pero lo más recomendable es que usemos el mismo nombre de dominio que estamos usando para el dominio externo, que en este caso sería labdominio. Labdominio. ¿Por qué vamos a seleccionar esto? Cuando nosotros nos estamos autenticando con un controlador de dominio, tenemos dos formas de autenticarnos. Una es mediante nombre de dominio netbios / nombre de usuario y la otra es usuario @ nombre de dominio. Si nosotros ponemos aquí LAN, vamos a tener una autenticación donde vamos a decir que para iniciar sesión sería LAN / user, y esto puede generar confusión ya que en unas partes se va a usar labdominio.com y en otras partes vamos a usar LAN / user. Para evitar eso vamos a ponerle que el nombre del BIOS es labdominio. ¿Para qué? Para que la autenticación de este tipo sea también labdominio / user. Vamos a darle siguiente. Ahora está verificando que el nombre de dominio NetBIOS no esté en uso ya en la red. Si no hay ningún problema, vamos a pasar al siguiente paso. Y aquí nos empieza a preguntar el nivel funcional de nuestro bosque. Cuando nosotros instalamos un controlador de dominio en un nuevo dominio, por defecto vamos a crear un nuevo bosque. Este nuevo bosque adentro va a tener un nuevo dominio y este nuevo dominio va a estar en un nivel funcional específico según lo que seleccionemos en este momento. Aquí, por ejemplo, nos dice que si seleccionamos el nivel funcional del bosque 2003, solo vamos a poder agregar controladores de dominio que estén corriendo Windows Server 2003 o superior a este Forest. Y cada nivel funcional de Forest y de dominio nos va a decir, por ejemplo, qué tecnologías podemos usar. Si el nivel está en 2003, vamos a usar Link Value Replication, vamos a usar una metodología de replicación más eficiente de KCC, vamos a poder tener Forest Trust. Si yo me fuera a un nivel anterior, en este caso que sería al 2000, no voy a poder usar esas tecnologías ya que solo están disponibles a partir del nivel 2003 o posterior. Cada uno de los niveles tiene nuevas características, pero adicionalmente tiene nuevos requerimientos. Quiere decir que si subimos a nivel funcional de Forest 2008, solo vamos a poder agregar controladores de dominio que sean Windows Server 2008 o posterior. Vamos a seleccionarlo y aquí la advertencia cambia. Nos dice que solo seremos capaces de agregar controladores de dominio que estén corriendo Windows Server 2008 o posterior a este Forest. Y nos dice, por ejemplo, que este nivel de Forest no provee ninguna nueva característica sobre el nivel funcional de Forest 2003. Y tenemos el nivel funcional de Forest 2008, donde ya vamos a poder, por ejemplo, tener la papelera de reciclaje de Active Directory y algunos otros beneficios. En este caso vamos a dejarlo en el nivel funcional que está por defecto para después ver cómo aumentamos el nivel funcional de nuestro Forest y de nuestro dominio. Vamos a darle siguiente. Ahora nos está preguntando el nivel funcional del dominio. Antes nos estaba preguntando el nivel funcional del bosque. Recordemos que en un bosque yo puedo tener varios trees o varios árboles. Puedo tener dominio a.com, puedo tener dominio b.com y esos dos dominios van a pertenecer a un mismo forest. Lo que yo estaba definiendo anteriormente era el nivel del forest. Ahora lo que yo estoy definiendo acá es el nivel independiente de cada dominio. En este caso, igual, según el nivel en el que estemos, vamos a tener nuevas características, pero vamos a tener también nuevos requerimientos. Si vemos aquí en el nivel de 2008 R2, solo vamos a poder agregar controladores de dominio que estén corriendo Windows Server 2008 R2 o posterior. Si voy aquí, ya puedo agregar Windows Server 2008 o posterior, y aquí puedo tener 2003 o posterior. Hay una tabla donde estamos viendo los diferentes niveles funcionales y las características que podemos tener a nivel de Forest y a nivel de dominio. Por ejemplo, si yo estoy en un modo 2000 nativo, yo voy a poder tener controladores de dominio que sean Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 y en este caso también Windows 2008 R2. En este nivel de dominio voy a poder usar grupos universales, group nesting, que es meter un grupo dentro de otro, convertir los grupos de un tipo a otro tipo,
y el Security Identifier History o el SID History. Cuando nosotros pasamos a otro nivel, en este caso al 2003 nativo, ya no podemos tener controladores de dominio con Windows 2000 Server en este modo. ¿Por qué? Porque ya no es compatible con estos controladores de dominio anteriores. Si yo paso a un modo 2008 nativo, igual solo voy a poder tener controladores de dominio que sean 2008 o 2008 R2. Y en cada nivel vamos teniendo nuevas tecnologías que van a estar disponibles. Y el último nivel que hay ahora es el 2008 R2, donde tenemos estas dos tecnologías y tenemos también el Recycle Bin y otras cosas también adicionales. Para poder entender un poco esto, he hecho aquí esta gráfica. Si nosotros tenemos un dominio que está representado en este caso por este triángulo, en este dominio tenemos un servidor con Windows Server 2003 y tenemos el dominio en modo 2003 nativo. Nosotros adquirimos un nuevo servidor, a este servidor le instalamos Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2008 y lo hacemos miembro del dominio. Para nosotros hacerlo miembro del dominio simplemente es pegarlo al dominio como si fuera una máquina común y corriente. Le decimos agregar al dominio, nombre de usuario, una contraseña de una cuenta que tenga permiso de agregar cuentas al dominio y ya este servidor va a ser un servidor miembro. ¿Qué pasa si nosotros este servidor lo queremos hacer controlador de dominio? Pues entonces nos vamos aquí al servidor y vamos a ejecutar el dcpromo. ¿Qué pasa cuando estamos ejecutando el dcpromo? Él va a tratar de replicar esta base de datos de Active Directory a la base de datos local para convertirse en un controlador de dominio. Sin embargo, la versión que él va a tratar de usar es una versión posterior a la de este Active Directory y él va a chequear si esta versión de Active Directory es inferior a la versión que yo quiero replicar, el dcpromo va a fallar y me dice que no puedo hacer que este servidor sea un controlador de dominio. ¿Qué puedo hacer yo para solucionar esto? Lo que tengo que hacer es este Active Directory, en este controlador de dominio, meter el CD de Windows Server 2008 o 2008 R2 y ejecutar una utilidad que nos va a dejar actualizar el esquema del Active Directory a 2008 o a 2008 R2. Aquí no estamos haciendo ningún cambio físico en nuestro dominio, simplemente estamos actualizando el esquema de Active Directory. Y una vez que tengamos el esquema de Active Directory actualizado, nosotros ya vamos a correr aquí dcpromo. Este servidor va a tratar de replicar la base de datos que está en este Active Directory. Cuando la replica hacia él, va a verificar que perfectamente es compatible con 2008 o 2008 R2 y este servidor va a poderse convertir en un nuevo controlador de dominio. Quiere decir que ya tenemos un controlador de dominio que está con Windows Server 2003, pero con el Active Directory en versión 2008. Y tenemos un controlador de dominio que está con Windows Server 2008, que está corriendo la partición de Active Directory. Nosotros hicimos todo este cambio, pero ¿qué ha pasado con el dominio? El dominio sigue estando en modo 2003 nativo. Aquí no hemos hecho ningún cambio y tenemos controladores de dominio de diferentes versiones. Lo que yo no puedo hacer es traer aquí un servidor con Windows 2000 Server, promoverlo como controlador de dominio. ¿Por qué? Porque estos servidores no le van a replicar la base de datos de Active Directory a este servidor y tampoco va a poder hacerse miembro del dominio porque está en modo 2003 nativo. En este caso, si no hay nada que podamos hacer, simplemente es no usar controladores de dominio que sean versiones anteriores al nivel funcional de nuestro dominio. Si yo quisiera subir este nivel funcional a 2008 o 2008 R2, tendría que actualizar todos mis controladores de dominio a 2008 o 2008 R2. En este caso, como yo tengo este controlador de dominio acá, todavía no lo puedo hacer. Tendría que quitarle el Active Directory, instalar un nuevo controlador de dominio para tratar de siempre tener dos servidores como controladores de dominio, los dos en Windows Server 2008, y cuando ya yo cumpla con esos requerimientos voy a poder subir el nivel funcional del dominio y del forest un nivel. Por eso, esa es la diferencia que tenemos en la tabla anterior cuando hablábamos
de controladores de dominio y de modo nativo, porque es un poco complicado ver uno que, bueno, si estoy en modo 2000 nativo, ¿por qué tengo aquí 2008 o 2008 R2? Pero aquí estamos hablando simplemente de la versión del Active Directory y aquí estamos hablando es del nivel funcional del bosque o el nivel funcional del dominio.